Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto podcast en el que vamos a hablar de por qué el liderazgo femenino contribuye a crear una sociedad mejor. Que de eso tú sabes un rato, Juan Carlos, que has escrito un libro hace poquito. Muchas gracias. Bueno, sí, lo he escrito con Zoe Cubeiro, con mi hija. Con tu hija. Con mi hija. A ver, cuando nos preguntan en estos misterios del liderazgo qué hay de nuevo en el liderazgo, pues yo creo, Jaime, que lo que tenemos que responder es el liderazgo femenino. Liderazgo femenino abierto. Es decir, no por ser mujer ya tienes liderazgo y no quiere decir que los hombres, los varones, no aprendamos este liderazgo femenino abierto. Es un concepto de liderazgo femenino abierto, sin aburrir a nadie, de una doctora, la doctora Imelda Rodríguez, que creó este concepto abierto. Ajá. Porque el liderazgo tiene que ver con género y por lo tanto con hormonas, volvemos a la testosterona, a la oxitocina, y no con sexo. Ha habido a lo largo de la historia, y podemos pensar en muchos casos, mujeres que dirigieron países o dirigieron ejércitos, pero no necesariamente practicaban un liderazgo femenino en ese sentido. Ajá. Liderazgo femenino abierto. Este libro que mencionabas de este año, de 2024, con Zoe Cubeiro, fue la respuesta a la pandemia, básicamente porque Zoe, típica chica inquieta de 23 años, bueno, como pueden ser tus hijos. Generación Z, sí. Generación Z, Centennial, siempre... Por cierto, la disrupción del liderazgo femenino es el título del libro. Sí, la disrupción, porque algunos como Antonio Guerrero han dicho y la irrupción, o Pedro Rivero, el doctor Pedro Rivero. Es la irrupción porque irrumpe, pero es la disrupción porque cambia las reglas del juego. Entonces esto en pandemia me hizo ver dos artículos, y sobre ellos trabajaron, de una editora de la revista Forbes que se llama Aviva Wittenberg-Cox. Uh-huh. Aviva es una grandísima experta en diversidad de género, en edadismo también, en lo que aportan o aportamos los senior, y entonces hizo un primer artículo sobre las 5 economistas que estaban transformando la ciencia económica. Uh-huh. Tanto Zoe, que ahora está en un posgrado, como un servidor, pues somos economistas. La economía, sin extenderme mucho, se ha llamado la ciencia lúgubre, blanco y negro, Adam Smith, Keynes, Ricardo, Malthus, sí. Todos señores muy serios, muy aburridos. Y sin embargo, estas son 5 mujeres economistas que en la teoría del valor, bueno, no voy a hablar de ellas, pero teoría del valor, la tecnología, etcétera, cambian las reglas del juego. Ajá. Disrupción. Y luego es muy importante y conviene, sobre todo porque Dios no lo quiera, pero si vuelve a ocurrir una pandemia similar a la del coronavirus de 2020, quienes mejor gestionaron como gobernantes la pandemia, el coronavirus, no fueron hombres. Fueron 7 mujeres. Volviendo a lo que comentabas tú de antes de Forbes, todas las listas Forbes estaban encabezadas por Sanna Marin, por Jacinda Arner, por Angela Merkel, llegó a su nivel máximo de popularidad. Tsai Ing-wen de Taiwán. Pero era una cosa espectacular. De hecho, me llama mucho la atención cuando hablabas de Forbes, porque esas listas salían en Forbes. Y ya que estamos con esto, estas lideresas o líderes... A mí me gusta más líderes. A mí lo de lideresa me suena un poco a la marquesa, sí, un poquito raro. ¿Qué tienen de liderazgo abierto? O sea, ¿por qué encabezaron los rankings? Bueno, porque lo hicieron muy bien, y además es un legado que no deberíamos olvidar. Aquí estamos en este podcast para aprender juntos, ¿no? Para desvelar misterios. Estas, como decías, la presidenta de Taiwán, la primera ministra de Nueva Zelanda, la gobernante de Alemania y 4 mujeres nórdicas, 4 primeras ministras o presidentas, en todos los países menos en Suecia, en todos los países nórdicos, hicieron algo en común, que es lo que se llamó la estrategia T3. Primero, dotar a la población de test, porque en el caso del coronavirus era muy diferente que fueras positivo o negativo por coronavirus. Si eras positivo por coronavirus tenías que aislarte, y era la segunda T, que era el tratamiento. Si no, no estabas contagiando, con lo cual no pasaba nada. ¿Qué hicimos en países de machotes? Como España, México, Brasil, buena parte, Estados Unidos también, incluso Canadá. Pues no, aquí confinamos todos a la vez, los positivos se mezclaron con los negativos y acabamos siendo muchos, fueron muchos positivos. Por tanto, test, tratamiento y trazabilidad. Utilizar la tecnología
por ejemplo, Taiwán, con una aplicación que en España se probó pero nadie tuvo interés, es decir, bueno, si soy positivo me tengo que distanciar de los demás. En otros países, frente al test predominó la mascarilla, que todos sabemos los efectos colaterales que pueden tener. Y bueno, la propia Jacinda Ardern, que antes mencionabas, el 8 de marzo de 2020, cuando aquí en esta parte del mundo, por lo menos en la Europa occidental, no nos habíamos tomado, ni en América, en Hispanoamérica, nos habíamos tomado en serio el coronavirus, ella ya decía que era mucho más importante el test, con la científica jefe que tenía, también mujer, que las mascarillas. Pero de hecho, curiosamente, Jacinda es un buen ejemplo de saber irse, que es una de las cosas que peor hacen muchas veces los jefes y que tienen que saber hacer bien los líderes y que dedicaremos un podcast. Exactamente, una auténtica líder, un auténtico líder tiene que saber cuál es su momento en el ciclo vital de la organización. Últimamente, para acabar con el libro, Zoe y yo le hemos dado mucho peso, hemos hecho bastantes presentaciones, porque el legado se puede perder y entonces volveremos a cometer los mismos errores del pasado. Porque lo que hicieron estas 7 gobernantes y las 5 mujeres economistas es adelantarse a los tiempos, ver realmente, bueno, tener criterio frente a lo que pasó en la Organización Mundial de la Salud, que primero dijo cuarentena, confinamiento, aislamiento, con todo lo perjudicial, no solamente en términos de mortalidad, sino también de salud mental, que ha tenido. Ellas lo hicieron bien y al final la OMS adoptó las políticas que ellas valientemente habían iniciado. Nuestro amigo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el señor etíope, que iba siempre con la corbata como mal colocada. Parece que no volvamos a esos tiempos. Corriendo. Oye, sí. Una cosa, Juan Carlos, hay una frase que hemos comentado en algunas ocasiones que viene muy al caso y tiene mucho que ver con el liderazgo, que dice que el poder es como una señora, que si tienes que decir que lo eres, dejas de serlo. Sí. El poder formal, no, el poder moral. Correcto. Esta frase es de Margaret Thatcher, sí. La dama de hierro. ¿Le puede pasar algo parecido al liderazgo femenino? Sí, el liderazgo femenino. A ver, primero, ya estrictamente en mujeres, ya sabes que nos gusta hablar del síndrome de la impostora. Ajá. En coaching nos damos cuenta de líderes magníficas, y algunas son amigas, ya no solo pupilas, amigas nuestras, que no se creen el valor que aportan. Esto no pasa tanto en los hombres. Vas a un congreso... Que se creen normalmente que aportan más de lo que aportan realmente. Exactamente. Tú vas a un congreso y dices, la mejor ha sido esta conferenciante, esta directiva, pero qué poco se vale a sí misma. Y en cambio, algunos se da un autobombo, falta humildad, que realmente pues no es lo que funciona. Entonces, liderazgo femenino abierto, repito lo de abierto, también los varones podemos aprenderlo, que si quieres lo concretamos en 2 grandes pilares, que son 2 equilibrios. Primero, el equilibrio que se llama de la firmeza compasiva. Normalmente la mujer, y por eso es liderazgo femenino, tiene una carga de oxitocina, de la hormona del cariño, más fuerte que la carga masculina. La carga masculina predominante es la testosterona, la hormona de la fuerza, ¿no? La hormona de la energía. En el mundo del deporte necesitas, pues eso, los 90 minutos más el descuento de un partido de fútbol, mucha energía, mucha testosterona, y a la vez tienes que trabajar en equipo, que eso es mucha oxitocina. De hecho, lo comentamos en algún podcast anterior, que hay quien dice que se confunde enormemente el liderazgo con exceso de testosterona. Claro. Y de hecho, en un momento dado, creo que ahora menos, en Estados Unidos se puso de moda para la crisis de 2008, las clínicas donde te daban más testosterona para que no fueras débil. Entonces, la parte compasiva, empatía, la compasión, compassion en inglés, que aquí parece caridad, no, es una empatía activa, es una empatía real. Es una empatía que no solamente entiendes lo que le pasa al otro, sino que haces el esfuerzo para solidarizarte con esta persona, ayudarla. Eso es compasión. Pero aquí en esta firmeza compasiva el sustantivo es firmeza, Jaime. Entonces, ¿qué es firmeza? Convicción. Es decir, que la compasión no haga que seas una persona sumisa, sino que cumplas tus valores, apuestes por ellos. Es decir, volviendo al caso de las 7 gobernantes, su prioridad era la salud y la economía de sus países. Y esto era innegociable. Entonces, por compadecerte o por la situación política no valía nada, no valía todo. Firmeza compasiva. Este es el primer bloque tremendo. Y el segundo tiene que ver con una humildad visible. Humildad, también elemento más natural, por lo que hablábamos antes, en las mujeres que en los hombres.
A veces, por ejemplo, en coaching, muchas directivas empiezan, ay, perdona porque he llegado tarde, perdona porque no me lo he preparado, perdona, y de ahí ese perfeccionismo muchas veces. Bien, humildad, por supuesto. Humildad viene de humus, que es la tierra orgánica, la tierra fértil, la tierra que se cultiva, por lo tanto, aprender. Humildad es aprender. Ahora, se combina con visible, es decir, que la humildad no te impida que si tú has hecho algo, si tú has contribuido, desde el sano orgullo, porque es sano, que tú digas que esto es tuyo, que lo has hecho tú, que has aportado tú. Es decir, hablabas antes del ranking de Forbes, si las 7 gobernantes todas fueron mujeres, eso es incontestable. En cambio, otros países, desgraciadamente, en el ranking lo hicimos muchísimo peor. Y esto no es solo el presidente o el primer ministro, es una labor de todos, porque teníamos que haberlo exigido. Oye, ¿qué crees que hace bien una mujer cuando lidera que no hace un hombre? Bueno, yo creo que hace bien esa compasión. Son la mujer, por términos hormonales, son más cuidadoras, entonces piensa en el equipo. Si me permites, y sé que esto va a ser polémica, yo creo que un caso fantástico del verano pasado, y esperemos que acabe muy bien, y ojalá cuando esto lo escuchen nuestros miles de compañeros de viaje ya esté en viso de resolución, es el de María Corina Machado en Venezuela. Me parece una heroína en toda regla. Es una heroína de la libertad. ¿Qué papel juega ella? El de madre. Es decir, se ha recorrido porque no podía volar todo el país, ganó las primarias con más del 92% de los votos, le impidieron presentarse, presentó a Corina Lloris, tampoco le dejaron a un señor que me decía, bueno, es un señor ya mayor, ex embajador, Edmundo González Urrutia, con él estuvo en tándem, maravilloso, ganó las elecciones de calle y aún así, contra la tiranía, contra el dictador, sigue adelante. Pero es tremendo que el icono es ella, no es Edmundo. El icono es ella, pero ella no es la que manda, no es la presidenta electa, no tiene ningún cargo. Es la líder. Es la líder, exactamente. Es curioso porque, yéndonos a una cosa mucho más práctica, me viene a la cabeza toda esa estructura que se creó de microcréditos en la India, con la que han conseguido que determinadas regiones hayan salido adelante, a base de microcréditos a las mujeres. Solo se les daba a las mujeres, y se les daban unas cantidades muy pequeñitas, muy en medidas, se devolvía el 100% de los créditos y gestionaban para que la familia saliera adelante, cosa que no hacían los hombres. Efectivamente. Y siendo un hombre, Mohamed Yunus, como saben nuestros podcasteiros. Sí, pero porque son gallegos. Pues claro. Que fue Mohamed Yunus siendo un hombre diciendo tenemos que dar dinero a las emprendedoras. Fíjate, y este mismo verano también en Bangladesh había una dictadura de una señora, pero que no practicaba el liderazgo femenino abierto precisamente, ha sido derrocada por el pueblo y el presidente provisional es el que creó los microcréditos. O sea que al final las cosas vuelven. Compasión es propio de las mujeres, combinémoslo con firmeza. En el caso de María Corina Machado, los valores, o sea, ella no ha apelado a derecha o izquierda, que era el viejo truco del chavismo, sino a decir, quiero que mis familiares vuelvan al país, quiero un país de dignidad, de libertad, de justicia, de progreso. Y eso es un mensaje muy poderoso desde la firmeza, desde los valores. Se está jugando la vida, la suya y la de toda su organización y la de sus familiares fuera del país también. Oye, y con todo este contexto, sin entrar en el tema de las cuotas, si son necesarias o no, bueno, o entrando en el tema de las cuotas, si son necesarias o no, porque es algo de lo que también hemos hablado, ¿por qué no hay más mujeres dirigiendo? Porque las organizaciones son machistas, básicamente. Bueno, conocemos unas cuantas, o sea, las tengo en la punta de la lengua, pero no las puedo decir. Claro, a ver, pero hemos visto no una, hemos visto muchas. Hemos visto muchas. A ver, yo creo, lo creemos los dos, me temo. Las cuotas son una trampa. Son una trampa porque hay mujeres... Son una doble trampa. Doble trampa. Muchas mujeres dicen, no, pero habré llegado a ser consejera o directiva por... No por cuota. Ningún hombre dice... Yo he llegado a ser consejero. Nadie se lo cuestiona. No, ni siquiera porque le hayan enchufado su cuñado, que es algo que sucede todos los días. Claro, oye, la empresa es familiar y me ha enchufado el cuñado. Pues ningún hombre se lo plantea, las mujeres se lo plantean. Como hay una discriminación negativa en contra de las mujeres, tiene que haber una discriminación positiva, que es lo que significan las cuotas. Pero sobre todo tiene que haber mérito. El talento no entiende de género. El cerebro sí, como sabes, el cerebro femenino es distinto al cerebro masculino. Es un cerebro que comunica mejor, es un cerebro que interconecta, es un cerebro que le da más vueltas a las cosas. Y que puede hacer dos cosas a la vez, cosa que nosotros no podemos hacer. Exactamente. También somos más simples, es decir, a veces... Afortunadamente, a veces, joder.
Sí, no, esto lo has querido hacer porque no me da para más. Entonces, por una parte, tenemos que lograr, no sé si 50-50, a lo mejor hay mujeres, hay organizaciones donde puede haber un 70% de mujeres en la dirección, ¿por qué no? Pero evidentemente, incluso muchas que están llegando a la igualdad, al 50%, en las posiciones de menor responsabilidad, todavía no, estamos más en un 13% en posiciones de dirección. O en las universidades hay más alumnas y más profesoras ya en las instituciones educativas. Especialmente en STEM. Pero no rectoras, exactamente. Y en STEM se sabe que antes de los 6 años hay que dar buenos modelos científicos y varios son amigas nuestras, tecnólogas, líderes de empresas tecnológicas, para que vean que la mujer puede llegar y debe llegar. En términos, es decir, no es que ya por ser líder sea femenino, por ser mujer te conviertas en líder, no. A la meritocracia. Meritocracia, sabes muy bien, Jaime, que es un término que al principio era de broma, era de coña. En la época de Tony Blair, el que inventa el concepto es, sí, parece que tiene mucho mérito, pero al final somos los de siempre, hemos sido educados claro. En Eton, porque somos los de Eton, en la época de Tony Blair y somos los mismos. De hecho, durante muchos gobiernos, tanto laboristas como conservadores en el Reino Unido, por ejemplo Tony Blair y de ahí en adelante Margaret Thatcher, eran los colegas de Eton, o sea, siempre eran el mismo colegio y luego Oxford y Cambridge, básicamente. No, la meritocracia es un concepto muy importante ligado al talento, que es, y al final el liderazgo es un tipo de talento, es que realmente lleguen a la organización, porque es bueno para la organización, es bueno para los profesionales y las profesionales, las personas que más lo merecen. Ese es el mérito. ¿Pero existe una meritocracia asociada al liderazgo femenino? ¿Existe una meritocracia femenina? Es la pregunta en realidad. ¿Existe una meritocracia asociada al liderazgo femenino abierto? Sí, yo creo que los dos lo creemos. Si bien está siendo una excusa para la demagogia, ese es un misterio también por resolver. Entonces, todos los estudios demuestran que aquellas organizaciones, pequeñas, medianas y grandes, donde hay más equidad de género, equidad no es igualdad, no tiene por qué ser 50-50, es que llega quien lo merece. Y en cambio, aquellas empresas donde, por ejemplo, no hay mujeres en los comités de dirección, no hay mujeres, y fijaros que la media es que hay un 87% de hombres frente a un 13% de mujeres. Es curioso porque falta mucho, claro. Tienes estudios de McKinsey bastante formales y bastante serios donde te hablan de la diversidad, o sea, de género, de raza, de religión, e incrementa un 35% las posibilidades de los resultados. Claro. Y aún así seguimos... Bueno, pues demasiado despacio, avanzando demasiado despacio. Claro, hay una anécdota que tú y yo hemos comentado en alguna ocasión. Cuando la Sinfónica de Boston quiere favorecer la equidad entre sus maestras y maestros, pone una cortina en quienes tienen que evaluar, simplemente escucha a quien toca el clarinete, el oboe, el saxofón, la guitarra o el piano, ¿no? Y entonces aumenta el número de mujeres porque, claro, no hay prejuicio, no hay sesgo inconsciente de decir, una mujer me va a dar problemas, a ver cómo estará, etc. Y eso al final lo hemos convertido en un programa de televisión, que los 4 cantantes de turno, que se les llama coaches, giran la silla para no saber quién si es un niño o una chica. Para no tener sesgo, claro. Efectivamente. Muy bien, Juan Carlos. Oye, para ir acabando, venga, vamos a nuestra sección de... Takeaways. de takeaways, ya conocida por mucha gente como el yatecomo de los podcasts. 3 cosas que se puedan hacer para favorecer el liderazgo femenino. 3 cosas que se puedan poner en marcha desde mañana. En términos de acción, siendo mujer o siendo hombre, tienes que apostar por ese liderazgo de firmeza compasiva y humildad visible. Y esto nos lleva a 2 takeaways más. Primero, reflexiona sobre tus convicciones, porque esa es la firmeza. Normalmente la empatía, la compasión, normalmente, como decía, es más fácil en las mujeres. Ahora, combínalo con la firmeza. Defiende tus convicciones valientemente. No hay que ser temerario, no hay que ser cobarde, pero defiende tus convicciones valientemente. La primera parte, que es... ¿Quién era el que decía que la valentía es la distancia media entre la temeridad y la cobardía? Aristóteles, uno de nuestros entrenadores favoritos. Ya lo sabía, joder, me te lo preguntó para que gracias por lucirme. Efectivamente, desde hace 2500 años. Bueno, yo lo aprendí de ti. A un chaval llamado Alejandro Magno, que pues le enseñó eso, que hay que ser valiente. Valiente de verdad, atreverse, desde esta reflexión. Segundo tema, como la humildad nos es más dada a la vulnerabilidad, pero apostar por la visibilidad.
porque hay que atraer talento y fidelizarlo. Por tanto, esto les cuesta mucho a las mujeres en general. Es decir, oye, no, es que yo no quiero ser, por ejemplo, en los premios a la mejor CEO del año, donde afortunadamente hay una equidad clarísima de género. Pero igual que los hombres en general se presentan, ¿no? Yo soy un super CEO, etcétera, a las mujeres digamos que las tenemos que convencer, entre comillas. Y luego son magníficas, ¿no? Estoy pensando en Rosana Perán, en Adriana Domínguez, en Nerea Torres, en Eva Ibars, es decir, hay mujeres directivas espectaculares. O en el caso de Inditex, o en Santander, o en tantos y tantos casos. Y luego la tercera herramienta, Takeaway, ya te como, tiene que ver con el camino a recorrer. Es decir, tenemos que favorecer la equidad de género y el liderazgo femenino todas y todos. ¿Por qué? Porque vas a trabajar en una organización que va a tener peores resultados, tú hablabas del 35% más, si no digamos si porque la mujer quiere ser madre, porque no quiere estar tantas horas, porque tal, perdemos talento femenino. Pues eso es dramático. Te voy a pedir una cosa que no pedimos habitualmente en nuestros podcasts, y es hacer un doble takeaway, y es 3 cosas concretas que le podrías decir a una chica de 20 y tantos años que ha empezado su carrera profesional con muchísima ilusión, que tiene ambición de llegar a ser una directiva algún día. Las 3 cosas que no debe dejar de hacer, aprovechando, y lo digo en el mejor sentido, su condición de fémina para poder prosperar en una, organización. Doble takeaway, nos vamos al ya claro. Nos vamos a inflar. A ver, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Jaime, en que primero buscar buenos modelos, ¿no? Hablábamos de algunos. Sí, referencias es imprescindible. Laura González Molero, presidenta de APD, es una persona que viene del mundo farmacéutico, que ama la gestión, ama el liderazgo, ha aprendido un montón, ha crecido y lleva la principal organización, asociación de empresas, sociedad civil en nuestro país. Bueno, aprendamos de Laura, aprendamos de las grandes líderes tecnológicas en cualquiera de las grandes compañías, perfecto. Meta, Amazon y demás, que sabemos, aprendamos de ellas. Perfecto, es decir, coger una buena referencia, coger un role model, y elementos a imitar. Un modelo de rol, ese primer elemento. Segundo, decía Sócrates, hablamos de Aristóteles antes, que una vida sin examen no merece ser vivida. Entonces, sé muy consciente de cuáles son tus fortalezas y de lo que tienes que mejorar. Autoevalúate. Si además tienes una coach o un coach, autoevalúate. Y la tercera, trabaja tu marca. Marca personal. Con los que le cuesta más a las mujeres normalmente que a los hombres. Teniendo en cuenta, por mi parte concluyo, el liderazgo femenino abierto. Es decir, también los hombres tenemos que tener buenos modelos, tenemos que aplicar la empatía y la humildad, tenemos que ser firmes y visibles. Perfecto. Muy bien, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por todo lo que hemos charlado. Gracias a mí también por todo, lo que te he preguntado. Y os esperamos en el siguiente podcast, en el que hablaremos de por qué los buenos jefes se van y los malos se atornillan, que es un tema bastante interesante. Muy interesante. Que vemos con bastante frecuencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la semana que viene.